Bien, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, miércoles nos convoca para tener nuestra meditación. Ya nos juntamos eh, por este medio virtual para orar. Entonces ahora queremos también darle este tiempo a la música y en este tiempo vamos a estar escuchando un himno muy precioso, por cierto, es el himno 201 y les voy a invitar a que tengan sus himnarios porque esto va a ser todo instrumental, así que eh, vamos a estar escuchando atentamente esta melodía hermosa. Y dice el himno 201, dice: oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes y agobiados y cargados de aflicción, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Entonces, vamos a estar cantando el himno 201. Bien, hermanos, después de escuchar este hermoso himno, ahora sí nos vamos a preparar para eh, tener este estudio
que cada miércoles nos convoca para estar juntos, aprender de la palabra de Dios. Bueno, antes que abramos nuestra Biblia vamos a orar y después sí vamos a estar ya de lleno leyendo la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias por este tiempo. Apartamos una hora para ti, Señor. Apartamos lo que es nuestro corazón a la lectura, a lo que tú nos quieres, Señor, enseñar en esta noche. Bendice, Padre, tu palabra, sobre todo a tu siervo, y también pedimos, Señor, para los que están conectados, que estén mirando este mensaje, esta meditación, Señor, que sea de agrado para ti primeramente y que llegue al corazón de aquellos que lo necesitan. Bendice, Señor, todo lo que vamos a tener hoy, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, hermano, que este libro que nos toca en este mes, el libro de Efesios, la carta de los Efesios, en el mes de junio ya hemos estudiado una mente renovada, una vida de sumisión. Hoy nos toca una vida fortalecida, y el miércoles que viene va a estar relacionado al libro de los Efesios. Y hermano, qué bueno es que esta carta a los Efesios, una enseñanza, es un libro hermoso. La verdad, como decía un hermano la vez pasada, tiene tanta riqueza, tiene tanta enseñanza cuando uno se pone a indagar, a buscar. La verdad, muy linda carta para leerla detenidamente. Y hoy nos toca una vida fortalecida, ¿no? El título, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 24. Hermanos, Éfesos, podemos decir que era una ciudad pagana, ¿sí? Era una ciudad pagana. Éfeso era una fuente de oscuridad, no solo por su abierta invitación a la vanidad y placeres mundanales que había ahí, sino porque esta ciudad constituía el centro mismo de la actividad satánica, del ocultismo y de tantas cosas que podemos enumerar, y bien que lo dice este capítulo. Satanás no solo usaba la religión, sino también un sincretismo cultural. Él hacía eso, entre la religión y la magia o la hechicería, y así poder tener cautiva a las personas. Él tenía cautiva así a las personas, porque él usaba todos los medios, estos métodos, la actividad satánica, el ocultismo, todo. Era una ciudad oscura, en la oscuridad, en las tinieblas. Por eso este capítulo es lindo y debemos estar atentos a lo que el apóstol Pablo nos habla hoy. Ahora se entiende mejor por qué el apóstol Pablo advirtió sobre la lucha encarnizada que habrían de tener constantemente con las fuerzas del mal. Él nos advierte en esta carta de lo que nos puede acontecer. Si vemos Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver estos dos versículos. Capítulo 2, primer versículo dice: y Él os dio vida. Ya, fíjense el primer versículo, ¿cómo empieza? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese si el apóstol Pablo, ya preso allí, escribió esta carta para que llegue a la iglesia allí en Éfeso y para que tengan cuidado de lo que lo que iba a acontecer con aquellos hermanos, con aquellos cristianos que estaban allí. El apóstol Padre nos advierte de estas cosas contra estas fuerzas del mal que están. Pero dice, el apóstol Pablo escribió en los primeros 3 capítulos sobre la gracia, la gracia de Dios que ha concedido a la iglesia de Cristo. Y luego también la abundante enseñanza, esta enseñanza, esta lectura, esto que está escrito en la Biblia nos enseña sobre nuestras responsabilidades de vivir conforme al alto privilegio. Nosotros tenemos un alto privilegio de vivir en una vida en Cristo Jesús. Por eso no somos responsables también de la iglesia. Somos responsables de cuidar las cosas que el Señor nos ha dado. Él es el maestro, este hombre de Dios, este misionero, Pablo, y la gracia de Dios que Dios le dio ese entendimiento, esa sabiduría para que nosotros hoy podamos ver en este libro las enseñanzas que nos deja. Pero ahora culmina la carta advirtiendo a los cristianos que cada día, en todo momento, tenemos que estar alerta, preparados para luchar contra un poderoso enemigo, el diablo, hermano. Un poderoso enemigo que es el diablo. Por eso esta carta comienza diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y vamos a leer, el Evangelio, el capítulo 6, que nos habla de estas cosas satánicas que nos puede acontecer, pero que tenemos que estar preparados. Capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Versículo 14 dice: estad pues firme, otra vez dice, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido de la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él
cómo debo hablar. Qué hermoso, hermano. Por eso, yo recién leía este pasaje que dice que nos advierte el apóstol Pablo a los cristianos que cada día y en todo momento debemos estar alerta, alerta, preparado para luchar contra este poderoso enemigo. Y como hablábamos también recién, decía la carta, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Tenemos que enfrentar, hermano, este problema, pero tenemos que estar fortalecidos con todas las fuerzas, con todo el poder de Dios. Nosotros somos débiles, no somos capaces de pelear con este enemigo poderoso. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos míos, fortaleceos en el poder de sus fuerzas. Nosotros tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que buscar la fortaleza de nuestro Dios para que podamos estar bien firmes, para que podamos estar con toda la fuerza que Él nos da, para ir adelante, para ir a pelear, para que el enemigo no nos encuentre débiles. Podemos mencionar, como un ejemplo, nosotros podemos estar por ahí enfermos y nos vamos al médico. ¿Qué hace el médico? Primero nos da que vayamos a hacer un estudio a ver qué tenemos, pero cuando él resuelve el problema y nos da una medicación para decir, bueno, usted tiene que tomar este medicamento para estar fortalecido, para estar fuerte, porque está anémico, más o menos así. Nosotros tenemos que estar fortalecidos con la fuerza que nos da el Señor. Si no estamos fuertes, si somos débiles, no podemos ir a pelear una batalla con este enemigo. El apóstol Pablo dice, no tenemos que ignorar porque son poderes reales. No tenemos que ignorar, hermano, no podemos, nosotros no podemos decir, bueno, sí, yo di mi vida al Señor, Él ha entrado en mi corazón y ya está, ya basta, ahí lo dejo, que el Señor cuide de mí. No es así. Nosotros podemos decir sí, porque lo tenemos a nuestro Dios poderoso de nuestro lado, y de hecho que lo tenemos. Pero no pensemos, hermano, que la iglesia y nuestros hogares están fuera de peligro, de los límites donde opera este maligno, este Satanás. No estamos fuera de peligro. Por lo contrario, hermano, fíjense que es ahí donde concentrará el ataque contra los hijos de Dios. Cómo el apóstol Pablo nos está enseñando cómo debemos prepararnos nosotros, fortalecidos con todo el poder de nuestro Dios. Y no creamos que todo esto, porque bueno, ya como dijimos, estamos en las manos de Dios, ya el Señor se ocupa de todo. Sí, se ocupa, pero tenemos que estar fuertes, fortalecidos, no podemos enfrentarlo. Creemos que todo va a pasar, y no es así, porque Él va a concentrar, dice, el ataque ahí donde están los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? En la iglesia, en su casa, abriendo la palabra, llevando la palabra. Él va a estar ahí atacando para que esto no se cumpla. Por eso dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Todo tenemos que ponernos la armadura de Dios para estar con toda la fuerza
con todo el poder de Dios que nos da. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, él está agazapado, está escondido en las potencias invisibles de las tinieblas. Él va a tratar de engañarnos, hermano. Él va a tratar de, con sus astucias, va a tentar para que nosotros podamos caer en su trampa. Pero dice, tomad toda la armadura de Dios y así podés pelear. Estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Y el soldado cristiano debe saber las armaduras que utiliza el enemigo. Quiero invitarle, vamos a ver Lucas capítulo 14. Vamos a ver Lucas capítulo 14, versículo 31. Dice: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Tenemos que considerar, hermano. Tenemos que sentarnos. Tenemos que, el soldado cuando va a la guerra, tiene que hacer esta cuenta, que no podemos ir a pelear con otro más grande o tiene más fuerza que nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Si estamos vestidos, si estamos fuertes, vamos a poder vencerlo. Vamos a poder, porque el Señor nos va a dar la fuerza para poder ir a pelear esa batalla. Pero el versículo 32 dice: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y qué bueno es esto, hermano, porque si no podés y vos les enviás una embajada pidiéndole la paz, y eso no va a ocurrir, porque Satanás no viene a hacer la paz con Dios, con la iglesia, con los cristianos. Él no viene a querer hacer esa paz que nosotros la esperamos. Dice que el ladrón, Juan 10:10 dice, el ladrón o el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él no va a querer hacer la paz con nada, no quiere. Él quiere matar, quiere destruir, como dice acá. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengas vida y la tenga en abundancia. Mire si no hay ese contraste, mire si no hay, si hay esa, ¿cómo digamos? Esa distancia entre Dios y este enemigo. Él vino para hurtar, para matar, pero Dios dice, el Señor dice, yo he venido para darte vida, para que tengas fuerza, para que puedas ganar la pelea. Qué bueno, hermano, estas cosas. Recordemos que el apóstol Pablo nos está exhortando a fortalecernos con todo el poder de Dios, con toda la fuerza en el Señor, y vestirnos de toda la armadura de Dios. Recordemos también que el Señor Jesús fue tentado por el diablo, pero fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso, aunque es un enemigo vencido, aún está vivo y es mucho más poderoso que nosotros. Mientras tengamos esta fuerza, a nosotros no nos va a vencer ni por nada. Vamos a estar fortalecidos, vamos a tener una vida fortalecida en el Señor,
y así afrontar todos los embates de este enemigo. El Señor Jesús en su oración pontificia allí en Juan 17:9 dice, está pidiéndole en oración al Padre, dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. Mientras el Señor estaba en esta tierra, en este mundo, Él cuidaba de lo que estaban con Él, de aquellos hombres que le acompañaban al Señor Jesús. Pero también Él sabía que este no era su reino, este mundo, esta tierra. Entonces Él se tenía que ir de este lugar y Él estaba pidiendo al Padre para que aquellos, cuando quedaban solos, cuando tenían que ser dispersados por todo el mundo, iban a tener este ataque de Satanás, iban a ser tentados, iban a ser maltratados por mi causa, decía el Señor, y por eso decía que Él oraba para que los guarde del mal. Fíjense cómo el Señor ya los preparaba, oraba al Padre diciendo por ellos, y por nosotros también, por nosotros también. Quiero que veamos 5 motivos que el enemigo impulsa a las potestades de las tinieblas a dar batalla contra nosotros. 5 motivos. Vamos a ver el primero, dice, va a tratar de impedir la unidad de la iglesia de Cristo, de la que cada cristiano es responsable. El segundo dice, procurará tentarnos y vencernos para que no participemos del gozo de Cristo. Mire si no es astuto. Él dice que va a tratar de vencernos, de tentarnos en algunas cosas. Cuando vamos a la reunión en la iglesia, cuando vamos a la cena del Señor, cuando nos reunimos por la causa de Cristo, Él va a tentar, Él va a tratar de que la rueda del auto no esté bien o que el motor no arranque, si tenemos que ir en auto, si tenemos que ir caminando. De alguna manera Él nos va a estar poniendo, como decimos siempre, palos en la rueda. Él va a tentar, va a tratar de hacer nuestras cosas. Procurará tentarnos y vencernos para que no podamos participar del gozo de Cristo. ¿Y cuál es el gozo de Cristo? Estar con Él. El gozo es el fruto de la victoria sobre el mal. El Señor lo venció y nosotros disfrutamos con Él cuando estamos juntos, íntimamente en la cena del Señor, disfrutando del triunfo, de la victoria de Él. Y Él quiere tentarnos o Él va a ser imposible para que nosotros no nos juntemos. Pero cuidado, hermano, cuidado con estas cosas, porque Él es así. El tercero dice, nos aborrece, nos odia, porque Cristo nos liberó de esta esclavitud. Y sí, Él nos sacó de esta garra, de las garras del enemigo. Él nos sacó, nos libró y nos trajo con Él a lugares celestiales. Dice el cuarto, procurará apartarnos de la palabra de verdad para que no participemos de su santidad. Pero no va a poder. El quinto dice, y de muchas formas y maneras procurará que nuestro servicio a Cristo sea sin eficacia. Por más que no quiera, nosotros estamos fuertes. Nosotros vamos a estar fortalecidos con toda la fuerza de nuestro gran Dios. Y Él vamos a tener victoria y vamos a ir a llevar la palabra y vamos a hacer cosas maravillosas a los pies de nuestro Señor para la obra, la que Él tiene y nos mandó a hacerla. El Señor nos recuerda también que si estamos separados, nada podemos hacer. Tenemos que estar tomados de su mano, tenemos que estar guiados por Él. Para poder vencer esta lucha no solo necesitamos fortaleza que el Señor nos ofrece, sí, sino que no debemos dejar de usar ninguna parte de la armadura para que podamos estar firmes contra la acechanza del diablo. Acechanza, Él va a acechar, siempre se va a ir, va a volver,
va a estar escondido, y donde puede acecharnos, va a estar acechándonos, valga la redundancia, ¿no? Él va a tratar por todos los medios de acecharnos. El versículo 12 dice, vamos a leer el versículo 12, ¿qué nos está diciendo? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notemos acá en este versículo, hermano, en el verso 12, aquí menciona que existen distintos rangos de categoría de espíritus de demonios que son liderados por Satanás. Y yo quiero que presten atención. Vamos a volver a leerlo para que estemos seguros de lo que leemos. A veces cuando podemos leer ligero y no nos detenemos a ver bien lo que nos dice. Fíjense, son 4, dice. Son distintos rangos y categorías. Fíjese que dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra huestes espirituales. Contra eso vamos a pelear. Contra eso estamos preparados para pelear. ¿Cree, hermano, usted que con nuestras fuerzas podemos vencerlo? No. Nosotros con nuestras fuerzas no lo vamos a poder vencer. Dios ha provisto la armadura necesaria para enfrentar y vencerlo, hermano. Es la palabra de Dios. Él nos ha dejado el Evangelio de paz. Con esto, esta es nuestra armadura. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Por tanto, tomad toda la armadura, dice, de Dios, porque estos temibles e invisibles enemigos tienen un poder y maldad que no llegamos a dimensionar. Nosotros no podemos mirar más allá, nuestras capacidades no nos da, pero solo en Dios, y Dios puede ver más allá para alertarnos de estas cosas. Tomamos, nos ponemos la armadura de Dios, porque estos temibles e invisibles enemigos pueden acecharnos, pueden hacer caernos, y nosotros solo con nuestro no podemos hacer nada, pero sí en Dios podemos hacer todo, hermano, para que podamos resistir el día malo, también dice, el día que inesperadamente estaremos pasando por severas pruebas o tentaciones. Somos débiles, pruebas tenemos y tentaciones también, pero podemos estar enfermos, podemos estar pasando por diversas pruebas, dice. Podemos estar pasando por problemas de trabajo, por problemas físicos, económicos o tentaciones diversas, y ya que hay muchas de estas, hermano. Pero si somos débiles, vamos a caer en la garra de Satanás. Pero si estamos fortalecidos, si tenemos una vida fortalecida en Cristo Jesús, no nos va a suceder nada. Ese día malo lo vamos a superar. Tenemos que estar firmes y despiertos y velando, hermano. El verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nos reitera el verso 14, la postura de un soldado. Estad pues firmes, preparados, no solo para la defensa, sino también para ir al ataque del enemigo.
Hermanos, dice que tenemos que estar firmes para ir a luchar, para ir a la batalla. Si nosotros estamos débiles, si no nos alimentamos bien y estamos decaídos, no podemos ir a pelear esta batalla con el enemigo. Tenemos que estar fuertes, firmes, y preparados, dice, porque si estamos firmes, Él huirá de nosotros también, porque nos va a tener miedo, porque vamos con la palabra de Dios. Tenemos que ir al ataque del enemigo, hermano. Tenemos que ir al ataque, tenemos que enfrentarlo a este enemigo. Recordemos, hermano, que nuestra misión es arrebatar las almas que Él las tiene en las tinieblas. Y cada metro que ganemos en la batalla, cada centímetro, vamos a ir ganando almas que Él las tiene cautivadas en estos poderes de tinieblas. Ceñido, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Aquí hallamos una importante aplicación práctica para nosotros los creyentes. Recordemos que Dios aborrece la mentira, porque la mentira es la característica de este Satanás, de este diablo. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo, hermano. En lo íntimo, ama la verdad. Por eso que los cristianos siempre debemos ceñirnos, ajustarnos o ajustar nuestra conciencia y conducta a la verdad, llevando siempre a la verdad del Evangelio. Nada de estas cosas, nada de mentira, nada de nada. Tenemos que hacernos el hábito de profesar la verdad, llevar la verdad, decir la verdad. Y vestido con la coraza de justicia, dice. La coraza la coraza era la parte importante en la armadura que consistía en la parte de cubrir el cuerpo, de cubrir el cuerpo del soldado. Desde el cuello, la parte de adelante, toda esta parte cubría, y la otra parte, la espalda del soldado, atrás y adelante. Es una coraza que cubría para que no le pueda entrar ningún proyectil o ninguna espada. Esa era la coraza, y tenemos que estar vestidos de la coraza, pero la coraza de justicia. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. No es humana, no es nuestra tampoco, es la justicia de Dios. Él es la justicia nuestra, Él va a ir por nosotros. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice, y el 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El fiel soldado, dice, cristiano, debe distinguirse por su disposición y prontitud para ir a llevar el Evangelio de la paz. El soldado es así. El soldado tiene que llevar, tiene que ir con sus calzados presurosos y llevando la palabra, el Evangelio, predicando el Evangelio de la paz. El mensaje de Cristo, ese es el que tiene que llevar ese soldado de Cristo. El versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomando el escudo de la fe. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Hermanos, tenemos que tener fe en que nada nos va a suceder. Ese fuerte escudo que nos protege de los ataques del maligno. Tengamos fe para ir a luchar. Con fe podemos agradar y Dios nos va a dar ese poder. Y el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de salvación. El yelmo protegía la cabeza del soldado.
para que no para que no reciba golpes. Por eso se ponían ese yelmo. Pero dice, tomad en este caso es recibir algo de Dios, porque Él dice, tomad el yelmo de la salvación. Él preparó para nosotros esta salvación tan grande. Él nos sacó de la garra de Satanás y nos dio esta salvación tan grande que hoy disfrutamos. Y la espada, arma de defensa y ataque, el Evangelio. Por tanto, el soldado de Cristo debe conocer bien toda la palabra, hermano. La espada es la palabra del Evangelio. Si no conocemos nosotros, cualquiera puede venir a enroscarnos la víbora, como dicen todos, ¿no? Alguien nos puede predicar el Evangelio, pero para llevarnos a otros lugares, como estas sectas que hoy operan en este mundo. Cuidado, hermano, que tenemos que conocer bien la palabra de Dios y así poder responderlo a este enemigo. Dice el versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando y suplicando en el Espíritu, si es real que estamos plenamente comprometidos con Cristo y su obra, tomar conciencia de que el Señor siempre estará con nosotros. Sí, hermano. Tenemos que comprometernos orando, suplicando a Dios para que Él siempre esté con nosotros, que no nos desamparará, dice, jamás nos desamparará, pero sí nosotros tenemos que suplicarle a Dios por nuestras vidas para que no nos pase nada. Estamos pasando por problemas difíciles en este mundo, entonces tenemos que suplicar orando, dice, en el Espíritu, permaneciendo en Él, dice. Y el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El apóstol Pablo está pidiendo que oren por él, porque él tampoco, él decía, bueno, yo no puedo solo, no puedo si no oran por mí, necesito que el Señor me dé la fuerza, porque él llevaba la palabra, el Evangelio, él abría su boca para que tenga poder, para que otros crean. Y orad por mí, es una persona que tiene todo el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo pedía oración. El apóstol Pablo era una persona que tenía el privilegio y la responsabilidad, y él representaba, hermano, él representaba a la patria celestial. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos orar por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros hermanos que predican la palabra, por los hermanos en el mundo entero. Oremos por ello, oremos para que Dios le dé sabiduría siempre, para que podamos escuchar la palabra de Dios, fundamento, con fundamento, para que no haya nada que reprochar. Oremos por este misionero, por los misioneros, para que ellos lleven la palabra de verdad, representen al Señor Jesucristo, a su reino.
Y nosotros también tenemos, porque el apóstol Pablo era embajador del reino de Cristo. Él llevaba la palabra de Dios. Era una persona, los embajadores son privilegiados de ir a otros países a llevar todas las cosas de su país a otro país, a hablar los negocios. Y el apóstol Pablo también era similar. Él llevaba la palabra de Cristo, hermano. Nosotros tenemos el alto privilegio también de representar el reino de Cristo ante un mundo que no conoce al Rey de Reyes. Y ese privilegio tenemos todos, hermano. Los que somos de Cristo, los que somos del Señor, los que un día Él nos ha rescatado de este Satanás que nos tenía en las garras, hoy estamos disfrutando de lo mejor. Yo le quiero dejar un último versículo y terminar con esto. Vamos al primer, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, hermanos, si no vale la pena estudiar este libro. Nos bendijo en lugares celestiales, hermano. El Señor Jesús es fiel a nosotros, hermano. Entonces tenemos que estar orando, suplicando, para que no entremos en tentaciones, para que podamos luchar con este enemigo que a veces que es poderoso. Pero Dios dice que nos va a fortalecer. Tenemos que tener una vida fortalecida en Cristo. Luchar contra este enemigo que es poderoso. Y así vamos a estar con Él siempre en lugares celestiales. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ilumine siempre, que podamos estar atentos a todo. Y Él nos va a dar el premio, las fuerzas necesarias para luchar contra este maligno. Que Dios bendiga su palabra. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo en la Cena del Señor a las 11 de la mañana. Así que rogamos que Dios nos bendiga. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, todo lo que hemos podido hablar de lo que tú, Señor, nos enseña en esta noche. Gracias por todo. Te pedimos que nos bendigas a todos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.